Volvemos a la provincia del Neuquén, esta vez para conversar con Eugenia Napolitano, secretaria de Turismo de Villa Pegüeña Moquehue. Buenos días, bienvenida a Lugares de la Argentina. Muy buen día, Evangelina. Muy buen día, Gerardo. Muy buen día a todos. Bueno, gracias por este contacto. Contanos dónde se ubican estas bellas aldeas de montaña y cómo se accede. Bueno, nosotros estamos en plena cordillera. Somos una pequeña aldea de montaña, como bien decís, en medio de la Patagonia Argentina, a 310 kilómetros de la ciudad de Neuquén, como para que se hagan una referencia, ¿sí? En el centro oeste de la provincia, hacia el lado de la cordillera. Tan solo a 11 kilómetros del Paso Internacional Icalma, que es un paso internacional terrestre, por supuesto, que nos une con nuestro país vecino de Chile. Como para que se hagan una referencia de cómo llegar, bueno, por un lado pueden llegar obviamente en vehículo hasta nuestra localidad. Sabemos que desde distintos puntos del país puede ser un largo viaje, pero en caso que quieran hacerlo vía aérea, pueden llegar al aeropuerto de Neuquén, como decíamos, de la capital de Neuquén, y si no, al aeropuerto de Chapelco. Y luego desde ahí tienen unos 310 kilómetros, como decíamos, desde Neuquén, un poco menos desde San Martín de los Andes para llegar a nuestra localidad, sabiendo de que, bueno, van a tener que transitar cierta parte de camino de montaña, porque como decimos, estamos en plena cordillera. Somos una aldea de montaña, estamos situada a 1200 metros sobre el nivel del mar, con lo cual, una vez que ingresan aquí, ya están en la montaña. Nosotros hemos tenido la suerte de ir 2 veces para esa zona, una por el viaje tradicional desde Neuquén y otro bajando por la Ruta 40. Cualquiera de los dos es un camino hermoso. Y te consulto, ¿cuáles son los atractivos que podemos encontrar en la zona? Bueno, a ver, una vez que se ingresa a la localidad y pensando un poco en esto de ir llegando a la localidad, esto que vos mencionás, Gerardo, también, las rutas, sobre todo el último tramo, es ruta de montaña, como decíamos, y nosotros en particular en la localidad tenemos 3 rutas de acceso, ¿no? Una vez que se llega a la última ciudad, que es la ciudad de Zapala, hay 3 rutas que se pueden tomar para acceder a la localidad. Y cada una de ellas con una belleza y unos paisajes increíbles. Y mismo, bueno, haciendo la ruta 40, por supuesto, creo que esos tramos de ruta son rutas para disfrutarlas, ¿no? Eso primero que nada. Como para que se den una idea, para quien no conoce la localidad, Villa Pegüeña Moquehue está emplazada a la vera de 2 lagos, a la vera del lago Aluminé y del lago Moquehue, que son 2 lagos que se nutren del deshielo, ¿no? Y que están unidos por un pequeño río, que es uno de los ríos más cortos del país, que es el río Angostura, de tan solo 500 metros de longitud. En ese sentido, cuando uno ingresa a la localidad, a mí me gusta transmitir la idea de que la naturaleza nos envuelve, porque la realidad es que tenemos por un lado los lagos y por otro lado todos los bosques, y como decíamos antes, estamos en el medio de la cordillera, entonces tenemos los bosques andino-patagónicos, bosques de transición, que están presentes en todo lugar. Mirada que proyectemos hacia un lado o hacia el otro de la localidad, nos vamos a encontrar con una vista del lago, de un cerro, de una cumbre, de una araucaria, bueno, de los bosques nativos, por supuesto. La araucaria también, Gerardo, como para mencionarte, es uno de los grandes atractivos de nuestra localidad. La araucaria araucana, que es el pehuen en idioma mapuche, que es un símbolo, ¿no? Muy importante, no solo para la provincia del Neuquén, sino por supuesto para las culturas originarias. Y en ese sentido, bueno, es un paisaje muy particular, genera un paisaje muy particular, que tiene una energía también muy especial. Cuando uno ingresa a un bosque de araucarias, a mí las primeras veces, ¿no?, que ingresaba a los bosques me transportaba en el tiempo. Sentía que viajaba hacia justamente miles de años hacia atrás a un paisaje muy crudo, muy interesante, muy energético también, ¿no? Creo que ese es uno de los atractivos principales en cuanto a lo paisajístico y por supuesto, como decíamos, los lagos, que en época de verano, por ejemplo, otra de las características que me gusta destacar es que hay un sinfín de playas para poder visitar, playas de distinto tipo, más populosas, más tranquilas, más silenciosas, ¿sí? Pero algo que sí destaco es que son playas de arena, que no es tan común en la Patagonia, ¿no? Y son playas de arena blanca hermosísimas con aguas de los lagos, también de los más cálidos de la zona de la Patagonia en época de verano, que nos invita también a bañarnos y a disfrutar de lo que eso significa. Y en cuanto a circuitos y atractivos, hay mucho por recorrer aquí en la localidad.
Por un lado van a encontrar distintos espacios de la comunidad mapuche Puel, por ejemplo, que abre sus puertas tanto en verano como en invierno en distintas propuestas para que uno pueda conocer, recorrer y vuelvo a decir, ¿no? A poder conectar con esta naturaleza tan pura que se vive en este lugar, así como áreas naturales protegidas, ¿no? Por eso también creo que la naturaleza, por suerte, que podemos vivir en Villa Pegüeña Moquehue, está muy preservada, muy cuidada, y bueno, por supuesto es nuestro compromiso que así continúe. Euge, te llevo al turismo aventura. Tenemos oyentes que son fanáticos. ¿Qué se puede hacer ahí? Bueno, ahí hay un montón de cosas que se pueden hacer, Eva, y también volviendo a lo que decíamos antes, por un lado tenemos dos ámbitos bien diferenciados donde se practican distintas actividades de turismo activo en la naturaleza, como son los lagos por un lado, también el río, porque del lago Moquehue que se une con el lago Aluminé, luego nace el río Aluminé, que es un río de aguas rápidas, de aguas blancas, como se lo conoce en general, donde se practican deportes como pueden ser y actividades turísticas, ¿no? Como puede ser el rafting o mismo el kayak de descenso. Y es un río reconocido a nivel mundial. Hace unos años allí se organizó un mundial de rafting justamente y la verdad que es, creo, uno de los atractivos también más que interesantes para los amantes de la aventura, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos los bosques. En los lagos lo que podemos hacer, y esto se puede hacer durante todo el año, por ejemplo, tenemos prestadores que brindan distintos paseos embarcados, como para poder recorrerlos, ¿no? y tener unas vistas hermosísimas, así como también prestadores que realizan travesías guiadas en kayak, que también son experiencias muy hermosas, porque a partir de esa guiada, de ese conocimiento de estos guías, podemos llegar a lugares que de otro modo no llegaríamos, descender en alguna isla, conocer de otra manera también estos lagos que son maravillosos y volvemos a lo que decíamos antes, también por suerte con una calidad de agua muy preservada y muy cuidada, por suerte. Y no me puedo olvidar tampoco de poder practicar la pesca deportiva, que eso es algo que se realiza no solamente en los lagos, sino también en los arroyos y ríos que nutren, ¿no? Estos lagos o ríos aledaños a la zona. Por supuesto, todo eso se realiza de acuerdo a los reglamentos de pesca, que eso anualmente, antes de la apertura de la temporada, se definen, ¿no? Las condiciones de pesca en cada uno de estos cuerpos de agua presentes en la zona y a la vez, por supuesto, hay que tener los permisos de pesca correspondientes para poder hacer este tipo de práctica deportiva / turística, ¿no? Porque también tenemos guías, por supuesto, que hacen actividades muy lindas en el marco de lo que es la pesca. No es necesario que uno sepa hacerlo para poder disfrutar de esta actividad o conocer de qué se trata esta actividad, ¿no? Guiados por alguien que los va a saber acompañar, los va a saber llevar también a lugares especiales, contarles del lugar. Creo que todo eso hace a la experiencia en este tipo de actividades, en este tipo de propuestas turísticas. Y yendo ahora sí a la zona más de los bosques, ahí por un lado senderismo y trekking les diría que es un lugar hermosísimo para poder practicarlo, también a través de muchos guías locales que proponen diferentes circuitos, llegar hasta puntos panorámicos, a distintos puntos, tanto en lo que sería más en las cercanías del centro de Pegüeña como en el centro de Moquehue. Hay diferentes circuitos que vamos ingresando a los bosques y vamos ascendiendo para llegar a tener unas vistas que son maravillosas. Y por supuesto, bueno, en verano también se introducen otras actividades como pueden ser el mountain bike, las cabalgatas. Bueno, para los amantes de las aves también es un lugar hermosísimo para venir en primavera y empezar a observar cómo se da toda esa maravilla, ¿no? de la época primaveral donde las aves empiezan algunas de ellas a regresar, porque muchas de ellas migran. Y bueno, y el avifauna también, en los lagos, cómo van llegando, van empezando a nidificar y ir viendo toda esa evolución, la verdad que es maravilloso y es un privilegio poder ser testigo, ¿no? de eso también. Actividades hay muchas, la verdad que... Además tienen de todo, tienen los recursos. Tal cual, y aparte rescato mucho la prestación turística, ¿no? Los guías que se encuentran en la localidad y que ofrecen también experiencias muy cuidadas, con muy buena calidad de servicio también, que eso hace que también se disfrute de otra manera
y se conozca el lugar de otra manera, ¿no? Porque creo que esa es parte del rol fundamental de una persona que pueda introducir a alguien, ya sea al bosque, al lago, al río, ¿sí? Hay mucho por hacer. La verdad, Eva, y diría que en todas las temporadas van a encontrar siempre alguna propuesta, porque por supuesto en invierno, que no lo mencioné, pero esto es fundamental también decirlo, dentro de lo que es el territorio de la comunidad mapuche Puel del Batea Mahuida, que también es un atractivo muy importante de nuestra localidad, donde en verano se puede ingresar, se puede llegar hasta el límite con Argentina, Chile, y tener unas vistas maravillosas 360, donde vemos un corredor de volcanes, por ejemplo, el Lanín, el Villarrica, el Yaima, el Lonquimay, el Toluaca, que es un corredor de 5 volcanes. El único que vemos la cara argentina es el Lanín, después el resto están en Chile, pero es una cadena de volcanes que podemos observar desde la cumbre del Batea Mahuida y nos permite también ver los lagos y el pueblo de Villa Pegüeña Moquehue de una manera hermosísima. Sí, incluso Chile podemos ver, Eva, porque vemos Icalma, que es el pueblo aledaño aquí del otro lado de la frontera, con lo cual subir en verano a la cumbre del Batea Mahuida es maravilloso, pero poder disfrutar del parque de nieve, Batea Mahuida, que funciona durante la época invernal, también es muy lindo y es una linda oportunidad para poder practicar deportes de nieve, ¿no? En este parque de nieve, como decía, dentro de lo que es el territorio de la comunidad mapuche Puel y autogestionado por la propia comunidad, se ofrecen actividades de invierno como el esquí, como el snowboard, como pistas de trineos que están abiertas para que uno pueda ir, incluso sin tener que abonar ningún tipo de pase para la zona de trineos, por ejemplo. Luego los medios de elevación, por supuesto, siempre se abonan, pero con un precio muy accesible y con pistas también muy nobles para quien está aprendiendo, para quien está dando sus primeros pasos en este tipo de deportes, y con unas vistas de las araucarias, de los pehuenes y de los lagos que son más que hermosas. Es una de las zonas donde más fotografías se pueden sacar y uno puede obtener, ya que hablas de esos volcanes, algún volcán humeante por ahí para tener una foto de recuerdo, que es hermoso también. Y te llevo a la gastronomía. ¿Cuál es la especialidad de la zona? ¿Qué no me debo perder? Bueno, gastronomía, yo no sé, Gerardo, si vos sabés, pero Villa Pegüeña Moquehue es reconocida como la capital de la gastronomía neuquina. Así que eso, primero que nada, te lo dejo como un dato. Y esto también responde a una fiesta muy importante que tenemos aquí en la localidad, que es la Fiesta Nacional del Chef Patagónico. Esa fiesta, en el 2026, está celebrando sus 20 años, sus 20 ediciones en realidad, así que vamos a estar con una gran celebración para el próximo año. Pero en relación a ello, lo que quiero destacarte es que es una fiesta que ya ha crecido, digamos que, como te cuento, este año ha cumplido la 19ª edición, y a lo largo de todo este trayecto, toda esta trayectoria, que es una fiesta que ha iniciado muy pequeñita, como inquietud de los propios gastronómicos de la localidad, como un encuentro, como un modo de compartir saberes, de compartir sabores también, por supuesto, fue creciendo y fue tomando un carácter que para nuestra aldea de montaña, por un lado, es una celebración hermosa, que se da típicamente en mayo, en la época del otoño, que también responde a que es un momento es una estación del año donde muchos de los ingredientes típicos de la Patagonia están presentes y están en su mejor momento para poder disfrutarlos, ¿no? Y dicho esto, bueno, el ser reconocidos como la capital de la gastronomía neuquina tiene mucho que ver con toda esta historia y esta trayectoria de esta hoy reconocida fiesta nacional del chef patagónico. Y en cuanto a cuáles son esos platos, Gerardo, te diría que ingredientes muy típicos de aquí son el piñón, por supuesto, que es el fruto de la araucaria o el pehuen, ¿no? Luego no puedo dejar de mencionar el cordero, y bueno, podríamos hablar también de las truchas, ¿no? Que son sabores bien patagónicos y bien representativos. En cuanto a cómo la preparación típica, te diría que es múltiples preparaciones a partir de esos ingredientes, porque el piñón, por un lado, se lo utiliza tanto en preparaciones dulces, saladas, alfajores, se pueden hacer a partir de la harina que se puede procesar del piñón, así como de golpe comerlo en un escabeche. ¡Qué noble! El piñón, para quien nos escucha, no sé, ¿vos probaste el piñón alguna vez? No, y me estoy enterando de que tiene diferentes usos.
Tiene múltiples usos. La verdad que se lo puede consumir salado, dulce, y es como si fuera, a veces me preguntan qué sabor tiene, y a mí me cuesta describirlo porque obviamente es muy propio, es el sabor del piñón, pero si tuviéramos que buscar esa analogía, podríamos decir que es una mezcla entre una castaña, un poroto, algo de papa, o sea, es Una muy... mezcla entre legumbre y fruto seco. Te diría, puede ser, exactamente, Eva, sería una buena definición, me gusta Bueno, y esa. el corderito. Ay, el cordero, bueno, ahí también, muchísimo modo de prepararlo, porque tenemos quien lo prepara macerado, por ejemplo, al vino y se hace una buena cazuela de cordero que uno lo corta con cuchara, por ejemplo, o no, desde ya también puede ser el cordero al asador, el típico cordero al asador, muy gustoso y muy rico. Bueno, mencionaste una celebración popular. ¿Hay alguna otra fiesta para agendar? Sí, tenemos muchas fiestas, Eva. De hecho, bueno, en enero ya arrancamos con distintas celebraciones. Por un lado, típicamente los primeros días de enero nos encontramos con la fiesta del piñonero y el artesano mapuche, que justamente es un momento de encuentro de aquellos productores, bueno, es una fiesta costumbrista, ¿no? También hay distintos momentos, tanto de música como de demostraciones y bueno, de distintas espacios, ¿no? Para poder disfrutar y sin duda la gastronomía, porque ahí por supuesto vamos a conseguir un muy buen plato de cordero, unas muy buenas empanadas también para poder degustar, tortas fritas, ¿no? En ese sentido hay una diversidad también para poder disfrutar, como decíamos antes. Y después, hacia el 20 de enero, el 20 de enero es nuestro aniversario, ¿no? Como localidad, como municipio. Ya el año próximo estaremos cumpliendo los 37 años. Y en ese sentido, para el 20 de enero y durante esos días siempre hay una celebración que es la fiesta del lago y las araucarias, donde hay actividades en los lagos, donde se proponen distintas actividades recreativas, tanto para los turistas que nos vienen a visitar como para todos los que residen aquí en la localidad que disfrutan de poder ser parte de esta celebración para nosotros tan importante. En el marco de ese mes también se celebra un crucianado. Hay muchas actividades deportivas, Eva. Tenemos un crucianado que ahí se hace el crucianado del lago Aluminé, donde vienen competidores de distintas partes del país, incluso internacionales, a participar. En marzo, para el Día Mundial del Agua, hay una travesía binacional que se organiza con Chile en kayak, en actividades náuticas, a remo, ¿no? Después, una serie de eventos de trail running, que es carrera de montaña, que eso típicamente sucede ahora a partir de septiembre. De hecho, tenemos bueno, varias fechas, distintos eventos, distintos organizadores con distintas propuestas. Tenemos el K21 y el Calvario Race, que son dos eventos que ya hace muchos años se vienen organizando en la localidad. También se suma Tierras Milenarias con una nueva propuesta este año. La verdad que tenemos como distintas celebraciones. Y bueno, y no me puedo olvidar de la fiesta Pirren, que es una fiesta típicamente que se realiza en Batea Mahuida, en el Parque de Nieve, para agosto, con motivo de celebrar justamente a la nieve. El pirren en idioma mapuche significa nieve, y es un modo no solamente de celebrarlo como un medio recreativo, llamémosle, de darnos esta oportunidad de poder subir a la montaña, esquiar, hacer snowboard o disfrutarla de esa manera, sino también de poder reconocer de la importancia que tiene la nieve para todo el funcionamiento de la naturaleza, ¿no? Y el ciclo natural, porque dependemos de ella, como decía al principio, los lagos son lagos de deshielo que se nutren de estas nevadas que tenemos en invierno, que luego deshielan y llenan de caudal los lagos, los ríos, y todo eso brinda del agua que tanto se necesita en la naturaleza para que todo funcione, ¿no? ¿Y qué es lo destacado de la hotelería que voy a encontrar? Bueno, ahí tenés distintas propuestas, Gerardo, porque la verdad que también depende mucho el turista que nos viene a visitar, el tipo de hotelería que viene a buscar o de alojamiento, ¿no? Que viene a buscar. Tenemos desde hoteles con distintas propuestas, incluso con restaurantes para poder comer muy rico, con unas vistas al lago increíbles, cabañas, complejos de cabañas más pequeñas, ¿no? Eso depende un poco del tipo de alojamiento que uno busque
y cómo quiere hacer esa estadía. A veces hay quien no le gusta la hotelería y quiere una cabaña para poder tener su cocina, poder cocinarse. Y bueno, Para los jóvenes como nosotros, ¿hay camping? hay campings también, Eva. Hay campings, todos con cercanía a los lagos, con acceso también a las playas. La verdad que hay lindas propuestas que se pueden disfrutar. Y la verdad que vuelvo a lo que les decía al principio. Donde uno mire tiene un paisaje, una foto. Yo digo que es como que hay postales por todos lados, ¿no? O sea, como que uno se puede llevar una postal del lago en el amanecer, en el atardecer, en el mediodía. Va a ser siempre un color diferente, una foto diferente, pero sin duda un recuerdo mágico, ¿no? Ya mencionaste lo que significa pegüeña, que viene del pehuen, pero ¿qué significa moquehue? Sobre la palabra moquehue, Eva, hay como distintas acepciones, porque hay traducciones, porque es una palabra del idioma mapuche, y en principio podríamos traducirlo como lugar donde se encuentra maqui, por ejemplo. Pero también hay otras traducciones que hablan de que significa arroyo al cual se cruza caminando, con lo cual hay mucha diferencia. Pero bueno, cada uno puede elegir la acepción que quiera. ¿Y Yo diría maqui qué que significa? es un fruto, Ah, también. es un fruto tal cual, es un fruto. Y para el momento de llevar un souvenir, en el centro hay un paseo de artesanos, ¿verdad? ¿Qué podemos llevarnos? Hay un paseo de artesano, tenés razón, Gerardo, y ahí, bueno, por un lado podemos encontrar desde recuerdos, como pueden ser lindos souvenirs hechos a base, por ejemplo, de los piñones incluso, que se hacen algunos recuerdos con el piñón tallado, ¿sí? O algunas artesanías con forma de araucaria, porque el llevarse un recuerdo con la forma de araucaria creo que es muy típico también de aquí. Unas lindas bateas hechas con madera de lenga, que también es una madera hermosísima de un árbol que se da aquí en la zona. Por supuesto, todo eso se hace con árboles caídos, ¿no? No es que se tala el árbol nativo para poder hacer este tipo de artesanía, sino que es donde ya ha caído, bueno, se utiliza la madera de una manera artística, llamémosle, o para darle un uso como un objeto artesanal. ¿Y un producto Tejidos, regional? Ah, tejidos. Bueno, yo pensaba tejidos en algo para comer también. bueno, yo te iba a decir, después iba a llegar a la parte gastronómica, Dale. porque ahí no me puedo olvidar, Eva, o sea, el alfajor de piñón es un clásico para llevarse, para poder compartir con la familia. Hablábamos antes del piñón en escabeche, en pasta, en distintas, incluso licor de piñón se pueden llegar a llevar. Después, bueno, aquí en la localidad tenemos varios productores de cerveza artesanal que también pueden llevarse también para seguir degustando en casa, y productores de gin, ahora también un vermut que se está haciendo localmente, muy rico. Todo eso siempre tiene como esos detalles, ¿no? Con algún ingrediente, alguna hierba que se da aquí en la localidad. Así que son sabores muy especiales, y diría, si les gusta la cerveza artesanal, también invito a que después nos puedan hacer como esa devolución de nota de cata, a ver cómo les resulta. Pues para mí la cerveza artesanal de acá de la localidad es más que rica. Bueno, ¿tenemos vías de contacto? Tenemos vías de contacto, Eva, y en ese sentido invito a todos los que quieran visitarnos a poder ingresar a nuestra página web, que es villapegüeña.gov.ar, porque allí van a encontrar, por un lado, todo el listado de prestadores habilitados, de tanto alojamientos, actividades, gastronomía incluso, bueno, distintos artículos para que puedan conocer un poco más los circuitos que se pueden recorrer. Y bueno, creo que es una buena fuente de información para empezar a planificar ese viaje y eventualmente, una vez que ya lo tenemos decidido, poder aprovecharlo al máximo. Y también nos pueden escribir a nuestro WhatsApp de información turística, que es el 2942 472732, 2942 472732, que allí van a encontrar también, por un lado, información en el catálogo del WhatsApp, pero pueden escribirnos y van a estar respondiéndole del equipo de información turística entre las 9 de la mañana y las 8 de la noche, porque quien responde es una persona, no es un bot automático que les va a dar respuesta, sino que hay alguien detrás
que va a estar ayudándolos y respondiendo a todas las consultas. En este caso cuesta no ser autorreferencial, pero vamos a recomendar Pegüeña como el final de un viaje por el norte de Neuquén. Dar toda una vuelta por Andacollo, por Cabiahue, Copahue y terminar unos días en Pegüeña es una cita imperdible en esa zona de Neuquén. Eso porque lo armaste vos. No sé, ¿qué dice la secretaria de Turismo? Es un lindo viaje lo que menciona Gerardo. ¿Aprueba, Eugenia? Para mí la provincia del Neuquén es maravillosa de punta a punta y creo que tiene paisajes muy especiales, ¿no? Donde uno vaya. Y bueno, y por supuesto Villa Pegüeña, Moquehue, para nosotros es el paraíso de la Patagonia e invitamos a que puedan venir a visitarnos. Bueno, gracias por este contacto. Vamos a dejar los teléfonos que diste en la descripción del video, la página también, y nos falta el Instagram. Y el Instagram, si quieren consultarlo, es @pegüeñamoquehuetour. Pegüeña Moquehue Tour, como si fuera turismo, ¿no? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Creo que no nos quedó nada por mencionar. Bueno, Eva, Gerardo, muchas gracias por este espacio y quiero dejar una invitación a todos quienes están escuchando a que puedan ingresar a nuestra página, puedan ver nuestro Instagram y ojalá venir a visitarnos pronto. Definitivamente cualquier época del año es maravilloso para venir a visitarnos. De hecho, a veces me preguntan cuál es la mejor época del año para venir. Y a mí me cuesta dar una respuesta porque todas las estaciones son hermosas, son mágicas, desde el verano con sus playas, sus lagos, como decíamos, el otoño con sus colores rojizos y los paisajes que se empiezan a tornar con esos colores ocres que son alucinantes. Para quien le gusta la fotografía, creo que es un momento ideal. El invierno con la nieve y todo teñido de blanco también es otra maravilla. Y bueno, y sin duda la primavera con esas flores, todos los árboles florecidos y los arbustos que hace que también tengamos colores y, como decíamos antes, la avifauna que va llegando que lo hace mágico. Así que ojalá puedan venir a visitarnos, ya sea en alguna de las 4 estaciones u ojalá en todas, así pueden tener un poco esta experiencia que para mí es maravillosa. Gracias, hemos disfrutado muchísimo escucharte. Eugenia Napolitano, secretaria de Turismo de Villa Pegüeña Moquehue en la provincia del Neuquén, pasó por lugares de la Argentina.